Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emiliano Pérez Cortés. Soy profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y en esta ocasión vamos a continuar con el curso de hidráulica básica para la carrera de ingeniería civil en la misma facultad. Entonces, iniciamos. En esta ocasión vamos a continuar viendo las propiedades de los líquidos, en particular las físicas, y en esta ocasión vamos a mencionar la viscosidad. La viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia, a fluir como resultado de la interacción y cohesión de sus moléculas. Si nosotros pensamos en un líquido, vamos a de alguna manera decir que hay dos grandes conjuntos, ¿no? O dos grandes grupos, ¿no? Los que vamos a llamar de baja viscosidad, que son los que derraman con facilidad, y los de alta viscosidad que derraman con dificultad. Ajá. Un ejemplo de que derrama con facilidad podríamos decir en este caso el agua, y otro que derrama con dificultad y que tiene alta viscosidad son los típicos aceites de automóviles, ¿no? Por ejemplo, continúo. Entre las moléculas de un fluido existen fuerzas moleculares que se denominan fuerzas de cohesión. Por otra parte, entre las moléculas de un fluido en contacto con las moléculas de un sólido existen fuerzas moleculares que se denominan fuerzas de adherencia. ¿Cómo lo vemos? Imaginen lo siguiente. Imaginen que yo tengo en la parte inferior una placa fija de cualquier material, pero esta placa que llamo fija no se mueve. Ajá. Y tengo una placa por encima de móvil que, que se va a mover y que entre esas dos placas está el líquido que vamos a analizar o que queremos encontrar su viscosidad. Y entonces, imaginen que estos puntitos son las moléculas que acabo de mencionar y entonces existen las fuerzas de cohesión que ya mencioné, ¿no? Que existen esas fuerzas moleculares en el fluido y existen las que llamamos fuerzas de adherencia, que es con el contacto con el sólido, ¿no? Entonces, aquí en la placa fija y el líquido existirán estas fuerzas de adherencia y entonces el líquido y esta placa móvil, es decir, aquí en la parte superior también existirán esas fuerzas de adherencia. Entonces, al desplazarse unas moléculas con relación a las otras, se produce a causa de ellas una fricción. El coeficiente de fricción interna del fluido se denomina viscosidad. El estudio de la viscosidad y de sus unidades se hace convenientemente mediante la ley de Newton. La ley experimental descubierta por Newton, que rige este fenómeno, afirma que la fuerza F es proporcional a la superficie A de la placa en movimiento, al gradiente de la velocidad y a un coeficiente mu que se denomina viscosidad absoluta o viscosidad dinámica. Y esta es la expresión para ese coeficiente mu que acabo de leer o de escribir. Y vamos a ver cómo se obtiene eso. Entonces, imaginen, repito, las dos placas. La placa de abajo es la placa fija. La placa que está en la parte superior es la placa que se está moviendo, ¿no? Entre ellas voy a tener el líquido, ajá, y el líquido se va a mover. ¿Por qué? Porque yo voy a mover o se va a mover esta placa y quiero encontrar entonces una relación. ¿Cómo la voy a hacer? Mediante la ley de Newton. Ajá. Yo sé que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Pero Newton, como lo mencioné antes, afirma que esa fuerza F es proporcional a la superficie A de la placa en movimiento, es decir, la superficie en contacto con el líquido de la placa que se está moviendo es esta A, del coeficiente mu, que es este, que le llamamos viscosidad absoluta o viscosidad dinámica, por el gradiente de velocidad con respecto a esta altura o a este espesor del
líquido que está entre las dos placas, ¿no? Entonces esta es un gradiente de velocidad, ¿no? ¿Cómo vemos ese gradiente de velocidad? Pues lo vemos a través de esta función que estoy llamando b en función de este y. Si yo pongo estos ejes coordenados, yo voy a tener esta función de la velocidad, ¿no? También sé que el esfuerzo cortante es igual a una fuerza entre área. Eso lo vimos la clase anterior. Y por lo tanto, este es esfuerzo cortante. Si ustedes se dan cuenta, yo al sustituir esta fuerza entre área, ajá, esto es álgebra, ¿no? Si yo esta área, como es el área en contacto, si yo lo paso o divido esta entre el área, pues me quedaría que sería el esfuerzo cortante. Y entonces ese esfuerzo cortante, perdón, sería mu entre el gradiente de la velocidad. ¿Sí está claro? Esto solo es álgebra. Y posteriormente despejo la viscosidad absoluta o dinámica y me queda esto que es la expresión que acabo de mencionar. Y entonces, ¿cuál es esa diferencial o ese gradiente? Pues es, digamos que, el cambio entre este, ¿no? Este vector de velocidad y este vector de velocidad cuando el fluido está en movimiento y sufre, ¿no? De un esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, finalmente, como les decía, la expresión para la viscosidad dinámica es mu igual a un esfuerzo cortante, pero ahora es la derivada de esa altura, ese espesor, ¿no? Entre la velocidad, ¿no? El gradiente ahora de ese y. Entonces, la dependencia respecto de la presión es prácticamente despreciable para los líquidos y pequeña o despreciable para la mayoría de los gases. En tanto que la viscosidad de los líquidos disminuye con el aumento de temperatura, la de los gases aumenta. Por eso lo estoy poniendo también en rojo, para que no se olvide que la viscosidad de los líquidos disminuye con el aumento de temperatura. Pero para los gases aumenta la viscosidad. Ajá. Bueno, continúo. En el sistema internacional de unidades, esa viscosidad dinámica sería kilogramo entre metro sobre segundo, o también puede ser newton por segundo entre metro cuadrado, y sería pascales por segundo también. Eso sería eh, las unidades de la viscosidad en el sistema internacional. Y en el sistema gravitacional sería kilogramo fuerza por segundo entre metro cuadrado. La unidad de viscosidad también se define en poids. Perdónenme mi francés, quizá no se pronuncia así, pero bueno, ¿no? Es en honor de Poisil, ¿no? Y en poise es igual a un gramo sobre centímetro por segundo. Ajá. Y en el sistema gravitacional sería 98 prácticamente 98.1 poise, que sería 1 kilogramo fuerza sobre segundo entre metro cuadrado, ¿no? A continuación vamos a ver la siguiente propiedad de los líquidos, que sería la viscosidad cinemática. Para los cálculos prácticos es conveniente relacionar la viscosidad dinámica del fluido y su densidad con la fórmula. Entonces, fíjense, esto es que la viscosidad cinemática, nu, es igual a mu, o la viscosidad dinámica, entre la densidad. Así, nada más hago esa división. Y la ventaja de usar esta propiedad es que sus dimensiones son independientes de los conceptos de masa y fuerza. El coeficiente nu representa características semejantes a las de mu. Y entonces en el sistema internacional
La viscosidad cinemática sería sus unidades de metro cuadrado sobre segundo. Y en el sistema gravitacional, fíjense, sería exactamente el mismo, metros cuadrados sobre segundo. Ahora bien, en el sistema eh, centímetro gramo segundo se emplea comúnmente la unidad Stokes. Un Stokes sería igual a 1 centímetro cuadrado sobre segundo, o lo que sería 0.301 metro cuadrado sobre segundo. Ajá. Continúo. La siguiente propiedad de los líquidos que vamos a ver en esta clase sería la compresibilidad. La compresibilidad de un fluido es una medida del cambio de volumen y por lo tanto de su densidad cuando se somete a diversas presiones. Entonces va un ejemplo. Imaginen que yo tengo este recipiente en donde tengo un fluido con unas ciertas condiciones iniciales, donde voy a aplicar a una fuerza a esta placa, que contiene a este líquido o a ese fluido, en donde tengo una presión inicial, un volumen inicial y una densidad inicial. Ay, aquí me equivoqué. Ah, no, perdón, no me equivoqué. Perdón, vi mal. Una disculpa para lo verbal. Ya tengo condiciones finales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en condiciones finales? Voy a someter a otra fuerza que le llamo fuerza final, y entonces va a cambiar la presión final, el volumen evidentemente va a cambiar y la densidad evidentemente también va a cambiar. ¿Qué es lo que permanece constante? Pues la masa del fluido permanece constante. Entonces, si yo sé que la masa la puedo calcular como la densidad por el volumen, y estoy diciendo que el cambio o el gradiente o la razón de cambio de la masa no cambia, es constante, pues esta derivada pues es cero. Entonces, si yo pongo esta ecuación en términos de razones de cambio de derivadas, entonces la diferencial de materia-masa va a ser igual a la diferencial de densidad por volumen. Y ustedes saben, por ya la regla, ¿no? Esta famosísima regla de la cadena, en donde va a ser el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, ¿no? Esta derivada la puedo traducir en esto. Y esto va a ser igual a cero porque permanece constante. Por lo tanto, yo puedo este término pasarlo del otro lado de la igualdad. Y si no está mal mi dislexia, tengo entonces densidad por la diferencial de volumen va a ser igual a menos el volumen por la diferencial de la densidad. Ahora, colocando cada una de las propiedades con respecto a su término, pues me quedaría densidad entre esa diferencial de la densidad va a ser igual a menos el volumen entre la diferencial del volumen. Ahora bien, si yo esta expresión la multiplico por un diferencial de presión, entonces multiplico todo por diferencial de presión, aquí está, y ya después lo reacomodo algebraicamente, me queda que la diferencial de presión entre la diferencial de densidad entre la densidad va a ser igual a la diferencial de presión entre la diferencial de volumen entre el volumen, esto de forma negativa porque es de este signo, ¿no? Proviene de este signo. A esto, a esto que acabo de describir o platicar, se le llama módulo de elasticidad volumétrica o también se le llama elasticidad volumétrica. Entonces, el módulo de elasticidad volumétrica expresa la compresibilidad de un fluido. Es la relación de la variación de presión a la variación de volumen por unidad de volumen, efectivamente. Repito, la variación de la presión entre la variación de volumen por unidad de volumen, que aquí está, es esto, ¿no? De forma negativa. Se puede expresar de las dos formas siguientes, pues sí, como la estoy mostrando, y recuerden que era de signo positivo respecto
a la densidad, ¿no? Y las unidades de esta propiedad de los líquidos son las de un esfuerzo. Ajá, ya no puse el sistema internacional, ya no puse el sistema gravitacional, pero estoy mencionando que sus unidades son las de un esfuerzo. Y finalmente, para terminar la clase de hoy y la última propiedad que vamos a ver hoy es lo que llamamos presión de vaporización. La presión del vapor de un líquido es literalmente la presión del gas o del vapor que recoge sobre el líquido en un envase cerrado a una temperatura dada. Un líquido no tiene que ser calentado a su punto de ebullición antes de que pueda convertirse en un gas. Se puede deducir fácilmente que el punto de ebullición de un líquido dependerá de la presión a que esté sometido y será más bajo para bajas presiones y más alto para el caso contrario. Este fenómeno se presenta en la práctica cuando en un escurrimiento ocurren grandes descensos locales de presión por debajo de la atmosférica. Es el caso de las grandes caídas de presión en los álabes de las turbinas hidráulicas que conducen, a pesar de las bajas temperaturas del agua, a la formación de vapor cuya aparición y consecuencia se conocen como cavitación. Y este es un diagrama general de lo que se llamaría la presión de vaporización, repito, en un envase cerrado a una temperatura dada en la interacción de un gas con un líquido, ¿no? Aquí está esta imagen, ajá. Y entonces, esto aquí ya no lo puse, pero lo digo verbalmente, generalmente este líquido que está aquí es mercurio, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Si me siguen en mi canal, les pido que aquellos que están viendo este material y no están suscritos, se suscriban, que activen la campanita para que cada vez que suba material nuevo les lleguen las notificaciones, le den un buen me gusta, que hagan comentarios, que expresen críticas constructivas, que lo compartan en todas sus redes sociales. Yo me despido y continúo con mis alumnos esta clase off the record. Hasta luego.